Hola mis amigos, quiero mostrarles un poquito, miren qué bonita tarde. Ah, sí, hace bastante sol, creo que estamos a 82, 83 grados aquí. Miren, está súper espectacular. Ok, gracias de antemano por apoyar mis videos y mis comentarios. Recuerden que estos comentarios los hago a título personal, no tienen nada que ver con alguna afiliación política, religiosa, eh, no tiene nada que ver con ello. Es básicamente mi opinión, mi punto de vista como un ciudadano más. Eh, Estaba esta mañana un poco frustrado por varias cosas, por, ah, eh, por la falta de, de comprensión de la ministra de Educación, por las opiniones vertidas contra los maestros por algunos congresistas y, y creo que la frustración eh, estaba, era por básicamente eh, no pensar cuando llega el momento de votar por estas personas. Recuerdo que hace muchos años había no sé si ahora todavía sigue, un congresista Anteros Flores Arauz. Ese señor me tenía hasta la coronilla con la ley, proyecto de ley para los viejitos. Y nunca nadie supo si es que en realidad esos proyectos de ley se aprobaron o no. Entonces, cuando se trate de elegir a una persona, estaba también, y es interesante porque estaba haciendo una investigación con respecto a los congresistas antiguos de nuestro país, y pues una de las cosas que tú esperas dentro de su hoja de vida es ver cuán exitosos han sido durante todo este periodo de gobierno o todo el periodo en cuanto a su carrera política. Y pues me puse me acordé de este Ángelo Flores Arau y de ahí también hay otro más que voy a investigar. Y también busqué a Jorge del Castillo. Lo interesante de todo es que los informes que he leído con respecto a ellos solamente hablan de su carrera política y en qué posición estuvieron durante en aquel entonces o aquel tiempo. Y nada, no habla eh, esa hoja de vida no dice absolutamente nada de cuánto hicieron por el Perú. Entonces, eh, me ponía a pensar un poco en cuánta culpa tenemos nosotros como votantes cuando elegimos a las personas que elegimos. Eh, Mi cuestionamiento va porque básicamente siempre que elegimos a alguien lo elegimos por la popularidad, lo elegimos porque nos cae bien o lo elegimos porque sencillamente es el amigo de un amigo. Y, y nunca nos detenemos a pensar en que elegir a alguien y poner a alguien y darle el poder a alguien para que pueda controlar de alguna manera el destino de un ciudadano o de tu generación es una responsabilidad muy grande. Eh, es realmente frustrante ver cómo es que, por ejemplo, en el Congreso tenemos gente como Leila Chihuán, que solamente fue una voleibolista, cuya preparación en política no tiene, es cero. ¿Cómo es que tenemos cuatro voleibolistas? Y ojo, no estoy hablando de su derecho a no participar, porque todo ciudadano peruano que tenga 25 años, que tenga el derecho o el privilegio de votar y que aparezca en los registros con una identificación eh, válida, tiene derecho a participar en política. Mi cuestionamiento va en función a cuán preparadas están estas personas a las cuales elegimos para poder ejercer un cargo político. Entonces, estas personas, lejos de su preparación, lejos de su preparación política, eh,
vienen también con una catadura moral que es cuestionable, que es cuestionable. Eh, Ciertamente cuando estás en el poder, desafortunadamente, y ya los Humala han sido una prueba de esto, ciertamente el poder te, te ciega. Alguien decía, dale al hombre un poco de poder y se creerá Dios. Pero creo que nosotros tenemos bastante responsabilidad en este sentido, porque una vez que tú eliges a una persona a un cargo político, ya no hay marcha atrás. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer y una de ellas es recordar. Siempre se dice que el peruano no tiene memoria, pero esa frase tiene que ser erradicada de nuestra mente, de nuestro vocabulario, de todo, de nuestra cultura. El peruano tiene que empezar a tener memoria de, de este grupo de personas porque sencillamente si en el primer término, en el primer periodo, se les da la oportunidad para poder hacer algo por su país y no lo hicieron, entonces esas personas tienen que dejar y dar un paso al costado y darle la oportunidad a otras personas. Yo conozco muchísimas personas honestas de mi generación, de la generación de mis hermanos, muchas personas honestas de las varias instituciones religiosas que no participan en política, que deberían estar ahí. Eh, pero desafortunadamente el poder es así. Pero yo les y los exhorto a todos ustedes a que puedan eh, ser parte de una institución política y cambiar el rostro de esa política tan sucia y corrupta que tenemos en el país. Y volviendo al punto, eh, dejemos de votar porque esa persona me cae bien o porque es popular o porque lo vi en televisión y me pareció que era honesto. Creo que el Perú carece de un valor muy importante, de un principio muy importante que es la honestidad. No somos honestos, no somos honestos en términos generales y una muestra de ello es el Congreso. Nos pintamos honestos, pero finalmente cuando estamos ya en el poder o cuando tenemos la oportunidad de demostrar esa honestidad, ocurre todo lo contrario. Entonces creo que esa era mi frustración en la mañana, pensar que ponemos en lo más alto, ponemos en nuestras vidas en las manos de gente que no es honesta. No estoy diciendo que todo el Congreso sea un grupo de gente corrupta. Sé que hay gente muy buena, sé que hay gente muy importante y que piensa diferente, pero justamente a esas personas, a esos congresistas, a esas personas que tienen el corazón en el Perú, a esas personas que en realidad quieren luchar por una igualdad en todos los aspectos, en todos los ámbitos, esas personas deberían buscarse los unos a los otros y empezar a formar un partido político donde la honestidad sea básicamente la regla principal, la regla que rija todo, todo, todo tipo de norma eh, dentro de ese partido. Yo creo que una vez que podamos elegir personas honestas y con muchas ganas de en realidad sacar del abismo a nuestra sociedad, ese día recién vamos a poder decir que las cosas están cambiando. La señora esta, Marilu Martins, dijo ayer, estuve mirando este cuestionamiento que le estaban haciendo en vivo y decía que la educación está cambiando. En realidad no está cambiando, es una mentira. Para que para que la educación cambie en el Perú, el sistema educativo tiene que empezar de cero, tiene que desligarse de todas esas cosas que mencioné en mis videos con respecto es un sistema educativo arcaico, no funciona, no funciona. Y mientras sigamos con ese sistema educativo, vamos a seguir siendo los últimos. Entonces, eh, invito a todos mis amigos, los amigos de mi generación, a los amigos de la generación de mis hermanos, por favor, entren en política. Ustedes son personas honestas, a las personas que pertenecen a instituciones religiosas, sean parte
eh, organizaciones políticas, eh, no ayuda en nada eh, reclamar y decir cosas al aire mientras no estemos organizados. Eh, Estamos viviendo tiempos violentos en todo el mundo. Estamos viviendo tiempos violentos, pero también estamos viviendo tiempos de practicidad, tiempos en que si no estamos a la vanguardia o al orden en cuanto a la información, definitivamente vamos a ser, como decía alguien, eh, ¿cuál es el término? Creo que es analfabeto cibernéticos o vivimos en un mundo globalizado, un mundo en que necesitamos ser informados y que necesitamos cambiar la mentalidad que tenemos. Pero yo creo que eh, el, el- el- el punto principal y al cual me quería referir es que tenemos que ser honestos. Tenemos que como peruanos, empezar a cultivar ese principio y empezar a hacerlo parte de nuestras vidas. Eh, que no seamos honestos solo por conveniencia o porque la situación lo amerita, sino que seamos constantes en ese principio. Y de otro modo, vamos a seguir, es un círculo vicioso y vamos a morir y tus hijos y los hijos de tus hijos van a seguir mirando, van a seguir viendo exactamente lo mismo. Yo los invito de verdad y vuelvo a repetir y nunca me cansaré de repetir, conozco gente honesta, conozco gente que tiene mucha pasión por ayudar a los demás y creo que es el principio básico. El principio básico es poder mirar al prójimo como una persona, como alguien igual a ti, como alguien que si no tuvo la oportunidad de progresar, tú que estás en una posición diferente tienes que ayudarlo a progresar. Sin embargo, una de las cosas que observo siempre cuando se trata de entrevistar a los congresistas, por ejemplo, y pedirles información al respecto, se niegan. Una vez que tú eliges a esas personas, tú te desgarras el alma en las redes sociales defendiéndolos, tú eh, pones las manos al fuego por esta gente y ellos ni siquiera saben que existes, ni siquiera quieren, ni siquiera quieren que los entrevistes o que los cuestiones y es algo que se hace y es algo que no se hace en general en el Perú. En el Perú no puedes cuestionar a los congresistas porque son los padres de la patria, pero tenemos que hacerles recordar a ellos que ellos trabajan para nosotros, que la razón por la cual están ahí es porque nosotros los hemos elegidos y tienen que darnos cuenta. Tienes que rendirnos cuenta de lo que están haciendo por nosotros. Creo que todo congresista debe ser cuestionado eventualmente en cada 3 meses, cada 6 meses y ponerlo en la palestra. Así como la señora Marilu Martins quiere evaluar a los maestros y, y, pues para ver si son merecedores del sueldo, así como ella quiere que mejore la educación, nosotros como ciudadanos tenemos el derecho y tenemos también el deber de cuestionar a quienes están representándonos y exponerlos. Una de las cosas que pasa en este país es que los congresistas, por ejemplo, van a los lugares que han sido elegidos y se reúnen con los ciudadanos. Y los ciudadanos que no están de acuerdo los cuestionan y tienen un micrófono a la mano y les dicen lo que tienen que decirle. Eso es lo que no hacen en el Perú. Otra de las cosas que estuve mirando aquí es cómo se llama, que como ciudadanos debemos participar en los proyectos de ley, debemos participar porque si bien es cierto le hemos dado la autoridad a los congresistas para que puedan crear proyectos de ley para nosotros como ciudadanos también podemos hacerlo. Uno de los requisitos es que puedas escribir un proyecto de ley y además que el 0.3% de la población votante puedas tener firmas de ese 0.3% y entonces hay una institución en el Congreso o una oficina en el Congreso me parece, donde puedes llevar este proyecto, el cual es evaluado, pero no se ve mucho de eso en el país, no se ve mucha participación. Uno piensa que ah, tan pronto como como cuando tan pronto terminemos de votar, ya se terminó
nuestra participación y lo dejamos todo a mano de los padres de la patria. Sin embargo, todavía tenemos cosas por hacer. Entonces, para resumir y para terminar, número uno, votemos con conciencia. Número dos, busquemos gente honesta, gente entre nosotros, gente a la que conocemos y que sabemos que puede hacer algo por el Perú, y además motivarla para que esas personas puedan ser parte de los partidos políticos. Y de esa manera suena un poco como una conspiración, pero una de las formas como podemos realmente lograr la igualdad social es infiltrarse en los partidos políticos, y con tu educación, con tu honestidad, puedes lograr muchas cosas. Otra cosa es, para resumir, es no olvidar eh, lo que los congresistas hacen. Eh, Cuando los congresistas postulen a la reelección, tienes que recordar qué hizo ese congresista, no solamente por tu ciudad, sino por el país. Y porque todo el mundo dice, hacemos proyectos de ley, hacemos proyectos de ley, hicimos esta ley, aprobaron esta ley, sus ideas, tuvo la congresista que tuvo mayores proyectos de leyes aprobados. Pregúntate siempre cómo es que ese proyecto de ley te ha beneficiado a ti, a tu comunidad y a tu país. Y entonces, cuando te has preguntado eso y no tienes respuesta a ello, te das cuenta que desafortunadamente la persona que has elegido no sirvió para nada. Entonces, cuestiona, enséñale a tus hijos, enséñale a tu generación a cuestionar, a hacer preguntas, hacer las preguntas que otros no hacen. Vivimos en una sociedad en la que tenemos que agachar la cabeza y tenemos que tratar de usted a los congresistas, tenemos que tratar de usted a las personas de un tipo de color de piel diferente, tenemos ¿por qué? Porque nos han enseñado a que es una falta de respeto si no le llamas a la persona por su título, y tonterías como esas. Entonces, vivimos en una sociedad que lejos de progresar, todavía conserva valores morales que, ¿cómo se llama? Que son cuestionables. Entonces, y a muchos probablemente no les gusta lo que estoy diciendo, no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero por eso decía en uno de los últimos posts que hice, que existe doble moral. Entonces, mis amigos, creo que ya con esta catarsis, con este video, eh, eh, finalmente termina mi frustración, y ya me siento un poco mejor. Así como les vuelvo a repetir, este video no está afiliado o no habla por ningún partido político, por ninguna afiliación religiosa. Esta es mi opinión a título personal, este es mi punto de vista de las cosas que he observado toda mi vida. Recuerden que yo he vivido en ese país. Recuerda que yo he pasado por varios gobiernos y he vivido la vida la vida política de toda esa gente que todavía se perpetúa en el poder y todavía sigue engañándolos a los demás. Debemos dejar de empezar, o debemos empezar a cuestionar a ese tipo de personas. No dejemos que existan más Leila Chihuans, más Gaby Pérez del Solar, más a Zenaida Uribes en el Congreso. Por favor, eso, y como les digo, no estoy cuestionando su derecho a participar, estoy cuestionando su preparación política para poder asumir el cargo. Para poder asumir un cargo de tal magnitud, debes estar empapado de los problemas sociales que tiene el país. Entonces, no porque jugaste vóley, o porque jugaste tenis, o porque jugaste racquetball, o porque jugaste un deporte, o porque eres popular en la televisión, tienes que elegir a esa persona que no sabe absolutamente nada de qué es lo que está pasando en el Perú. Dime qué piensas, y te agradezco por ver el video. Tengo un video, un proyecto de video nuevo
que habla justamente acerca, que es totalmente diferente este tema, que habla acerca de el sexo y el género. Y a ver si eh, eh, lo miras y das tu opinión al respecto. Y este video nuevo será, hablaré de este nuevo tema desde un punto de vista científico y también religioso. ¿Ok? Entonces, gracias por tomarte el tiempo de mirar este video y suscríbete a mi canal y déjame tu comentario, ya sea que sea bueno o malo, no me importa.